La ilusión de un amor eterno. Durante más de 2 décadas, Miguel Varoni fue una de las figuras más queridas y respetadas del mundo del espectáculo latinoamericano. Actor, director y productor colombiano-argentino, se ganó el corazón del público con su talento arrollador, su carisma frente a la cámara y su carácter afable fuera del set. Pero detrás del brillo de los focos y los aplausos del público, se escondía una historia íntima marcada por una lenta e imperceptible fractura emocional. Nadie podía imaginar que el amor que tantas veces exhibió como ejemplar terminaría convirtiéndose en una pesadilla emocional. Y lo peor, con traición. La historia entre Miguel Varoni y Catherine Siachoque fue, durante años, símbolo de estabilidad y complicidad. Se conocieron a principios de los años 90, en un set de televisión en Bogotá. Catherine, joven actriz colombiana en ascenso, irradiaba belleza y determinación. Miguel, ya entonces, una figura consolidada, quedó inmediatamente cautivado por su inteligencia y carisma. Lo que empezó como una amistad natural en el entorno artístico, pronto se transformó en una relación romántica, sólida y duradera. Una historia de amor en pantalla y fuera de ella el público los adoraba. Sus proyectos conjuntos, como la mítica telenovela La Casa de Al Lado, hicieron vibrar a millones de espectadores. En entrevistas, se elogiaban mutuamente con admiración genuina. Miguel solía decir: «Ella no es solo mi esposa, es mi mejor amiga y mi confidente. No podría imaginar mi vida sin Catherine». Durante años, la imagen que ambos proyectaban era casi perfecta. Comprometidos con su trabajo, activistas en diversas causas sociales y, sobre todo, profundamente enamorados. Al menos así parecía. En redes sociales compartían fotos juntos, viajando, celebrando aniversarios y dedicándose mensajes de amor. No obstante, como en muchas historias, la verdad suele esconderse detrás de los filtros y las apariencias. Los primeros indicios de distancia. Fue en 2022, cuando algunas señales comenzaron a manifestarse para quienes los conocían bien. Amigos cercanos notaban un sutil pero constante distanciamiento emocional. Miguel, siempre entusiasta y expresivo, se mostraba más reservado. Catherine, en cambio, comenzó a frecuentar círculos sociales distintos, vinculados a nuevas producciones internacionales. Uno de los primeros en notar la tensión fue un productor con el que Miguel trabajó durante años en Telemundo. Era extraño. Miguel ya no hablaba tanto de Catherine. Antes la mencionaba en todo momento, ahora era como si evitara el tema. Los compromisos profesionales crecientes fueron una justificación fácil. Catherine recibió ofertas de actuación en Miami y España, mientras que Miguel se enfocó en la dirección y producción. Se veían cada vez menos, y aunque ambos aseguraban que todo iba bien, el silencio entre ellos se hacía más profundo. En público, las sonrisas seguían, pero en privado, Miguel comenzó a experimentar dudas que no podía poner en palabras. El inicio de las sospechas. En abril de 2023, todo cambió. Durante una gira promocional en México, Miguel recibió una llamada inesperada de una asistente de producción de una de las series en las que Catherine estaba trabajando en Madrid. La voz del otro lado del teléfono titubeó, pero lo que dijo fue suficiente para despertar una inquietud irreparable. «Miguel, sé que esto no me corresponde, pero creo que deberías saber que Catherine ha estado viéndose mucho con un hombre del equipo técnico, fuera del set. No es solo trabajo, se comportan como pareja». Miguel, atónito, no quiso creerlo. Durante días trató de convencerse de que se trataba de un malentendido. Sin embargo, su intuición le decía que algo había cambiado. En lugar de confrontarla directamente, decidió esperar. Observó los mensajes, los horarios, los silencios entre las llamadas. Y entonces encontró algo. El mensaje que lo rompió todo. En el mes de mayo, Miguel, al revisar accidentalmente el teléfono de Catherine, que había dejado desbloqueado en la cocina,
Encontró un mensaje reciente que lo paralizó. No eran solo palabras, eran confesiones. Palabras íntimas dirigidas a otro hombre. No puedo dejar de pensar en ti. Anoche fue mágico. Ojalá Miguel no regrese tan pronto. La respiración se le cortó. El piso pareció desvanecerse bajo sus pies. Miguel no era un hombre impulsivo. No gritó, no rompió cosas, solo sintió una herida profunda, que no sangraba por fuera, pero que dolía como si el alma se le desgarrara. Todo lo que había construido, los años de confianza, las promesas, los sueños compartidos, todo parecía desplomarse. Durante horas no dijo nada. Guardó el mensaje. Lo leyó una y otra vez. Quiso pensar que era un error, una broma, una fantasía pasajera, pero en su interior ya sabía la verdad. La confrontación inevitable pasaron 2 días. Catherine notó su silencio, su mirada distinta. Miguel, finalmente, la enfrentó. En una conversación fría y contenida, le mostró el mensaje. Ella, al principio, negó, lloró, se justificó, dijo que era solo una amistad, que no había pasado nada grave, que era una confusión. Pero Miguel conocía a Catherine mejor que nadie. Su rostro, su voz, sus gestos. Y en ese instante entendió que la traición no solo era real, sino que ya llevaba tiempo. La noche de la confrontación terminó con un silencio absoluto. Miguel durmió en una habitación distinta. Catherine no insistió. Ya no había nada que decir. El dolor de la traición pública. Lo que más temía Miguel no era el escándalo mediático, que inevitablemente vendría si la noticia se filtraba, sino el vacío interno. Ese hueco que queda cuando descubres que la persona en la que más confiaste decidió amar a otro en secreto. En entrevistas posteriores, Miguel intentó mostrarse fuerte, pero su voz se quebraba con facilidad. Uno no espera ser traicionado por quien más ama, pero a veces el amor se transforma y uno se queda con los escombros. Los medios comenzaron a especular. Paparazzi lo seguían por separado. Las redes se llenaron de rumores. Mientras Catherine guardaba silencio, Miguel se retiró por semanas de la vida pública. El hombre detrás del engaño. Más tarde se supo que el otro hombre era un director de fotografía argentino, joven, ambicioso y recientemente incorporado a una serie en la que Catherine era protagonista. Su nombre comenzó a circular en los medios especializados, aunque nunca dio declaraciones oficiales. Algunos allegados dijeron que su relación con Catherine había comenzado inocentemente, pero que con el tiempo se volvió intensa. Miguel nunca lo nombró, nunca lo insultó públicamente, pero quienes estaban cerca de él aseguran que sufrió una humillación profunda, no solo por la traición, sino por la forma en que fue tratado, en silencio, como si no mereciera explicaciones. La caída emocional. En los meses que siguieron, Miguel comenzó a perder peso. Canceló proyectos. Se ausentó de reuniones importantes. Personas cercanas hablaron de una depresión silenciosa. Aunque intentaba mantenerse ocupado, su mirada era distinta. Ya no sonreía como antes. La energía que solía rodearlo se había ido. Un amigo de la infancia declaró en una entrevista: Miguel no lloraba por el amor perdido. Lloraba por la decepción, por haber dado todo y haber sido dejado a un lado como si nada. La prensa especulaba si habría reconciliación, pero en el fondo, quienes conocían el corazón del actor sabían que algo se había roto para siempre, un abismo emocional. Tras el descubrimiento de la traición, la vida de Miguel Baroni dio un giro drástico. La estabilidad que había construido durante décadas se desmoronó como un castillo de naipes. La separación no fue oficial en un principio, pero el distanciamiento era evidente. Miguel, siempre fuerte, sereno y maduro frente a las cámaras, ahora se enfrentaba a un vacío interior que ni los años de experiencia podían amortiguar. Durante las semanas siguientes, su vida se convirtió en una rutina silenciosa de supervivencia emocional. Se despertaba temprano, no porque quisiera,
sino porque el insomnio no lo dejaba dormir más allá de las 5 de la mañana. Caminaba sin rumbo por su casa en Miami, esa que solía estar llena de risas y de proyectos compartidos. Las paredes le devolvían solo ecos de un pasado que ya no existía. El silencio se convirtió en su castigo más cruel. Intentó retomar el trabajo, pero no encontraba motivación. Los guiones quedaban sin revisar, las llamadas sin responder. Miguel, que siempre había sido el motor creativo detrás de múltiples producciones exitosas, ahora evitaba los platós. Todo le recordaba a Catherine. Cada set, cada cámara, cada escena que dirigía. Incluso los guiones de amor, antes tan sencillos de interpretar, se le hacían imposibles de asimilar. Sus amigos comenzaron a preocuparse. Algunos intentaron animarlo, llevándolo a cenas o actividades, pero Miguel permanecía ausente. La traición lo había dejado sin energía, sin impulso, sin propósito. Un corazón roto no se cura con aplausos. Los seguidores en redes sociales empezaron a notar su ausencia. Acostumbrados a ver publicaciones constantes de Miguel junto a Catherine, ahora solo había silencio. Su perfil de Instagram se mantenía inactivo. Los fanáticos especulaban, pero nadie tenía una confirmación oficial. Ni él ni Catherine hicieron comunicados. La ruptura se vivía desde la intimidad, pero cada día pesaba más en el alma del actor. Lo que pocos sabían era que Miguel había comenzado a escribir un diario. En esas páginas, volcaba todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Cómo se vive cuando el amor de tu vida ya no te mira como antes? ¿Cómo se respira cuando el aire que solías compartir se vuelve tóxico? Cada rincón de esta casa me grita su nombre. Cada foto es un puñal. No sé si odio más su traición o mi necesidad de seguir amándola. Escribir fue su primer intento de sanar, pero aún no era suficiente. La humillación pública. Cuando los rumores se confirman en agosto de 2023, las redes explotaron. Un paparazzi español publicó una fotografía de Catherine paseando de la mano con el director de fotografía argentino, en una cafetería de Madrid. El beso que compartieron delante de todos no dejaba lugar a dudas. La noticia fue replicada por medios de toda América Latina, y el nombre de Miguel Varoni volvió a los titulares, no por un nuevo proyecto, sino por la tragedia personal que lo golpeaba. Los comentarios no se hicieron esperar. Pobre Miguel, se lo veía tan enamorado. Ella lo engañó con uno mucho más joven. ¡Qué bajo cayó! Siempre se supo que Catherine era ambiciosa. Y lo peor, memes, videos, burlas. Internet, como siempre, no perdonó. Las imágenes de Miguel en sus papeles más dramáticos eran utilizadas con textos como: cuando descubres que tu esposa te prefiere a otro. Aunque él intentó no mirar, era imposible. Todo el mundo hablaba de su tragedia, y Miguel callaba. Su círculo íntimo le pedía reaccionar. Algunos le aconsejaron emitir un comunicado. Otros, aprovechar el escándalo para dar entrevistas. Pero Miguel, fiel a su integridad, eligió el silencio. No por cobardía, sino por respeto, a sí mismo, a la historia que compartieron, a su dolor. Un descenso inesperado. La salud comienza a resentirse. A finales de 2023, Miguel fue internado de urgencia en una clínica privada de Miami. Se habló de una infección respiratoria. Otros medios especularon sobre una posible crisis de ansiedad severa. En verdad, era todo eso junto. Su sistema inmunológico estaba debilitado por el estrés, el insomnio y la tristeza prolongada. Un médico cercano a la familia declaró de forma anónima: Miguel no tenía una enfermedad concreta. Tenía el corazón destrozado y eso comenzó a afectar todo su organismo. No comía bien, no dormía, y su mente estaba atrapada en un ciclo de pensamientos obsesivos. Durante su hospitalización, recibió cientos de mensajes de apoyo de colegas, fanáticos, amigos de la industria. Pero el vacío seguía siendo el mismo, porque el amor que había perdido no podía ser reemplazado con likes ni mensajes virtuales. El espejo roto de su identidad. La traición de Catherine
no solo destruyó su relación, también quebró su identidad. Miguel Varoni ya no sabía quién era sin ella. Desde los años 90, su nombre había estado ligado al de ella. Fueron una pareja mediática, un dúo creativo, una alianza emocional. Ahora, por primera vez en 30 años, Miguel se enfrentaba a su reflejo completamente solo. Se miraba en el espejo y no reconocía al hombre de antes. El cabello canoso, el rostro más delgado, las ojeras marcadas. Pero lo que más le impactaba era la mirada. Ya no tenía esa chispa luminosa. Se había apagado. Un intento de fuga. Viaje a Buenos Aires en enero de 2024. Miguel decidió alejarse. Se trasladó temporalmente a Buenos Aires, ciudad natal de su madre, con la intención de desconectarse del ruido mediático. Quería volver a sus raíces, reencontrarse con la parte de sí que existía antes del amor, antes del escándalo, antes de Catherine. Allí visitó antiguos amigos, recorrió cafés en barrios poco turísticos y se inscribió en un taller de escritura creativa. Su objetivo no era actuar, no quería interpretar ningún papel, solo quería sentirse humano otra vez. En uno de sus textos del taller escribió: «Es curioso. Pasé años siendo un personaje que todos admiraban, pero hoy solo quiero ser Miguel. Sin guión, sin maquillaje, sin mentiras, solo Miguel». El reencuentro con su madre espiritual. En Buenos Aires también buscó a una figura clave de su juventud, una profesora de teatro que lo había guiado en sus primeros pasos como actor. Ella, ya retirada y viviendo en una modesta casa en San Telmo, lo recibió con lágrimas en los ojos. «Miguel, el dolor no es el final, es el principio. Lo que ahora vives no es una muerte, es una transformación. Pero debes permitirte tocar fondo para poder emerger». Estas palabras fueron un bálsamo. Por primera vez en meses, Miguel lloró sin miedo. Se permitió derrumbarse por completo. Y en ese derrumbe comenzó la semilla de una posible reconstrucción. El arte como salvación. Poco a poco, Miguel comenzó a escribir una obra de teatro. No era sobre su historia exacta, pero sí sobre un hombre que lo había perdido todo por amor. Una historia dura, sin finales felices fáciles, pero con una búsqueda auténtica de redención. Durante las noches, escribía hasta el amanecer. No lo hacía por fama ni para el público. Lo hacía por sí mismo. Cada diálogo era una forma de exorcizar su dolor. Cada escena una forma de comprender su herida. Una llamada inesperada. En abril de 2024, cuando ya estaba convencido de que Catherine formaba parte del pasado, recibió una llamada. Era ella. Su voz, temblorosa, le pedía solo una cosa: perdón. Miguel no gritó, no lloró, escuchó, y luego con serenidad dijo: «Te amé con todo lo que fui, y ese amor merecía lealtad. Pero hoy ya no soy el hombre que necesita tus disculpas, soy el hombre que aprendió a vivir sin ti». Fue la última vez que hablaron. Renacer entre las cenizas. Miguel Varoni encuentra la redención. El dolor no fue el final. Aunque durante meses Miguel Varoni pensó que la traición de Catherine lo había dejado emocionalmente devastado para siempre, con el paso del tiempo, algo inesperado comenzó a brotar desde las profundidades del sufrimiento. Una renovada fuerza interior. No fue inmediato. Fue el fruto de una lenta reconstrucción personal, marcada por tropiezos, silencios, encuentros inesperados y el regreso de la esperanza. Aquel hombre que había tocado fondo, que había caminado por la cornisa de la desesperación, empezó a descubrir que todavía quedaban cosas por las que vivir. La pérdida lo vació, sí, pero también lo dejó listo para ser llenado de nuevo, con cosas nuevas, con un sentido diferente de sí mismo y del mundo. Una obra nacida del dolor. La obra que Miguel comenzó a escribir en Buenos Aires como un ejercicio terapéutico fue, poco a poco, tomando forma. Lo que comenzó como una serie de monólogos íntimos, cargados de rabia, nostalgia y decepción,
se transformó en una historia que hablaba del amor perdido, pero también de la posibilidad del perdón, no hacia el otro, sino hacia uno mismo. El título de la obra lo decía todo: Cenizas de lo que fui. Era una exploración profunda del alma humana, de cómo se puede amar tanto a alguien hasta olvidar quién se es, y de cómo ese olvido puede destruirnos por dentro, si no encontramos el camino de regreso. La crítica que el texto hacía a las relaciones dependientes, al ego herido, a la fragilidad masculina frente al rechazo, conmovió incluso a quienes leían los primeros borradores. No era solo una historia de traición, era un grito de búsqueda, una confesión poética de alguien que aún creía en el amor, pese a todo. Miguel no buscaba montarla, no aún. No la veía como un producto comercial, pero su círculo íntimo lo animó, y entonces algo cambió. Un regreso inesperado a los escenarios. En septiembre de 2024, tras más de un año alejado de los focos, Miguel aceptó dirigir y protagonizar una versión íntima de la obra en un pequeño teatro independiente de Palermo, Buenos Aires. No hubo campaña de prensa, no hubo alfombra roja, solo una sala de 80 butacas, luces tenues y una escenografía minimalista. Cada noche, durante 1 hora y media, Miguel se enfrentaba al fantasma de su dolor. No actuaba, revivía. El público lo sentía. Muchos lloraban. Otros permanecían en silencio absoluto. Al final, nadie aplaudía de inmediato. Había un segundo sagrado, donde todos respiraban juntos la herida expuesta. Una crítica del diario Página 12 escribió: Miguel Baroni no interpreta. Se desnuda. Cada palabra es un latido. Cada pausa, una herida abierta. Esta obra no solo es necesaria, es profundamente humana. A partir de allí, comenzaron a llegar propuestas. Teatros de Montevideo, Medellín, Ciudad de México, incluso Madrid, solicitaron llevar la obra a sus salas. Miguel, sin embargo, fue cauteloso. Aceptó solo funciones puntuales, en espacios que respetaran el carácter íntimo del texto. No quería que la obra se convirtiera en espectáculo. Quería que siguiera siendo ritual, nuevos vínculos, nuevas miradas. En uno de los encuentros posteriores a una función en Uruguay, Miguel conoció a una mujer que marcaría un nuevo capítulo en su vida. No era actriz ni periodista. Se llamaba Isabel Duarte. Era psicóloga y coordinadora de un programa de apoyo emocional a hombres víctimas de violencia emocional y rupturas traumáticas. Isabel había asistido a la función con algunos de sus pacientes. Quedó tan conmovida que al final pidió hablar con Miguel. No para felicitarlo, sino para agradecerle. Lo que hiciste ahí arriba fue más terapéutico que muchas sesiones de psicología. Has dicho cosas que muchos hombres no se atreven ni a pensar en voz baja. La conversación se prolongó durante horas. Hablaron de emociones, de masculinidad, del dolor invisible de los varones en la cultura del silencio. Isabel no se deslumbró con la fama de Miguel. Lo trató como a un igual, y eso lo desarmó. En las semanas siguientes, comenzaron a escribir, a intercambiar ideas, a tomar cafés. Nunca hablaron directamente de Catherine, pero cada palabra cargaba la memoria de lo que Miguel había vivido. Isabel no llegó a su vida como un reemplazo. Llegó como un reflejo. Alguien que también había pasado por pérdidas, por rupturas, por oscuridades, y que, sin embargo, había decidido construir en vez de destruir. El perdón y la compasión. Con el paso del tiempo, Miguel dejó de hablar de Catherine con dolor. Comenzó a hacerlo con una especie de ternura lejana, como quien recuerda una casa que alguna vez habitó, pero que ya no siente suya. En una entrevista con un canal colombiano, lo dijo con claridad. No me interesa juzgarla, ya no me duele su decisión. Lo que dolía era la mentira, pero ahora entiendo que cada uno tiene su proceso, y que aferrarse al resentimiento solo alarga la agonía. Perdonarla no fue un acto noble, fue un acto de necesidad. Miguel comprendió que el perdón no se le da al otro, se lo da a uno mismo para dejar de cargar con una herida abierta.
la transformación física y espiritual. A nivel físico, Miguel también empezó a recuperar su vitalidad. Retomó la actividad física, cambió su alimentación, meditaba cada mañana. La imagen demacrada de meses atrás desapareció. No regresó a ser el galán de siempre. Ya no quería serlo. Pero sí un hombre en paz consigo mismo. También volvió a la televisión, pero en un rol distinto. Conductor de un programa documental sobre emociones masculinas, producido por una plataforma internacional. En cada episodio entrevistaba a hombres que habían vivido rupturas, pérdidas, traiciones. Su enfoque no era sensacionalista, era compasivo, humano, profundo. La audiencia recibió el programa con entusiasmo, no por el morbo, sino por la autenticidad de Miguel. La gente lo sentía real, transparente. Ya no era solo el actor, era un hombre que había sobrevivido al abismo y que ahora tendía una mano a otros. Una última carta, jamás enviada. En diciembre de 2024, al cumplirse 2 años del inicio de la crisis, Miguel escribió una carta a Catherine. Nunca la envió. La guardó en su cuaderno de notas. En ella decía: «Gracias por haber sido parte de mi vida. Gracias por haberme roto. Porque en esa ruptura descubrí partes de mí que ignoraba. No te deseo mal, tampoco te deseo de vuelta. Te deseo conciencia y libertad. Yo ya la encontré». Esa carta fue su cierre. No necesitó más.